¿cómo se ha organizado Pfizer una vez que la FDA en Estados Unidos dio la autorización para el uso de emergencia de la vacuna? ¿Cómo se preparó Pfizer? ¿Cuál es la logística para ya sacar la vacuna a los países con los que se tiene contrato? ¿Cómo es este tipo de organización? Sabemos que, por ejemplo, ya en Europa había gestiones que se hacen ante autoridades de allá, pero en el caso de Latinoamérica se dependía de lo que pasara en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo fue esa gestión? Antes de nada, Alejandro, me gustaría tomarme un primer minuto para hacer una aclaración importante que Pfizer querría hacer en los medios sobre la llegada de la vacuna a Costa Rica. En declaraciones previas que hemos hecho a lo largo del día de hoy, realmente nos estábamos refiriendo a las entregas de la vacuna de Pfizer y BioNTech que ya han comenzado a nivel global, por ejemplo, en Estados Unidos y en el Reino Unido. Y en lo que se refiere a Costa Rica, realmente dependemos y estamos atentos a las indicaciones de las autoridades de salud y del gobierno para coordinar el inicio de los envíos locales. Quería hacer esa aclaración. Muchas gracias. Es muy importante puesto que la expectativa que ha dado aquí el ministro de Salud y autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social es que se va a empezar la vacunación en el primer trimestre de 2021. No han dicho todavía fechas específicas. Sí, en una conversación que tuvimos hace unas semanas con la doctora Morales nos habían informado que Pfizer estaba en capacidad de que antes de que terminara el año empezar ya a distribuir la vacuna, pero tampoco nos habían dado una fecha. Entonces le agradecemos en ese caso la aclaración. Ok. Y volviendo a la pregunta anterior, pues bueno, la verdad es que llevamos trabajando tanto en la manufactura como en los planes de suministro de nuestra vacuna durante muchos meses, ¿no? Y bueno, la aprobación de la FDA pues claramente ha sido un hito muy importante ya para acabar de cerrar esos preparativos y estar realmente en disposición de iniciar el suministro en otras partes del mundo, ¿no? Pero realmente veníamos ya trabajando desde hace muchos meses en todos los planes que estamos ya a punto de poner en ejecución. Ahora bien, una vez que se produce la vacuna, que ya está envasada, ¿cuál es el proceso que se sigue para sacarla del laboratorio, sacarla de las plantas? Pues nuestra vacuna debe almacenarse congelada entre menos 60 y menos 80 grados Celsius durante todo el tiempo en el que esté, pues ya sea en tránsito o almacenada. Y hemos desarrollado planes y herramientas logísticas muy efectivas para asegurar un transporte, almacenamiento y control continuo de la temperatura de nuestra vacuna. Nuestra distribución se basa en un sistema flexible que va a ir enviando los viales congelados desde nuestras plantas de fabricación hasta el punto de vacunación en el momento en el que sea necesario y sin la expectativa de tener niveles altos de inventario en ningún país. Para poder hacer este traslado desde la planta a los centros de vacunación, hemos diseñado unas cajas de envío que utilizan hielo seco y realmente eso es lo que nos ayuda a mantener las condiciones de almacenaje recomendadas, como decía, menos 60, menos 80 grados, incluso hasta 10 días. En cada caja vamos a utilizar sensores térmicos que además están habilitados con un GPS que nos van a permitir ir rastreando tanto la ubicación como la temperatura de cada envío a lo largo de su ruta. Y realmente estos dispositivos nos van a permitir prevenir proactivamente cualquier desviación no deseada y actuar antes de que ocurran. Esto es en lo que se refiere a cómo llevamos las vacunas a cada centro de vacunación. Podríamos ahora entrar, si quieren, en el detalle de qué opciones tenemos una vez que llegamos al centro de vacunación. El transporte terrestre, por ejemplo, entonces, cuando vemos estos vehículos pesados, los contenedores, van en congeladores. ¿No es que se ha modificado o se ha adaptado el vehículo para que sirva también como refrigeración o están las dos posibilidades? A ver, los envíos que se están haciendo desde las plantas de fabricación que están en Estados Unidos y Bélgica hasta países en Latinoamérica son todo envíos aéreos y una vez que llegamos a las principales ciudades del país, el resto de la distribución se hace por tierra. En todos estos traslados estamos enviando los viales en unas cajas del tamaño aproximado de una maleta de tamaño mediano, que son a las que me refería antes, que van con hielo seco y nos permiten mantener la temperatura necesaria durante 10 días. Una vez que esa caja llega a un centro de vacunación, si finalmente es ahí donde se va a aplicar, pues estaría en un refrigerador, en la propia caja de envío con hielo seco o incluso en un congelador de temperatura ultra baja. Y si fuese necesaria hacer la redistribución de esos viales a otros centros de vacunación, después de ese primer punto de entrega por parte de Pfizer, esa distribución se haría en una temperatura de 2,8 grados.
y para eso podríamos contar con hasta 5 días en las que el producto puede mantenerse a una temperatura de 2,8 grados. Estas cajas, estas mismas maletas, son las que se utilizarían también para transporte aéreo, ya cuando tienen que salir de Estados Unidos, por ejemplo. Es correcto. Nuestros viales salen de las plantas de manufactura en estas cajas de un tamaño relativamente mediano, no son cajas tan grandes y ya luego una vez que llegan al centro de vacunación, pues como decía, se pueden mantener en la caja. Si hubiera que hacer una redistribución a otros centros, se pueden mover en otro tipo de cajas, pero en ningún caso serían cajas de gran tamaño, ¿no? Estamos hablando de un producto de unos viales pequeños. ¿Qué tipo de infraestructura se necesita en el país receptor para garantizar que esta cadena de frío se mantenga de la manera óptima, de la manera correcta? Pues estamos ofreciendo varias opciones de almacenaje. Comentaba antes, yo creo que por repasar, ¿no? La principal, la que nos permite realmente mucha flexibilidad, son congeladores de temperatura ultra baja. Y esos sí están disponibles comercialmente en muchos de los países de Latinoamérica. Eso nos permite mantener los viales en la temperatura deseada hasta 6 meses. Si un centro de vacunación no dispone de este tipo de congeladores, como comentábamos, también se pueden utilizar las propias cajas de envío y con una recarga del hielo seco cada 5 días podríamos llegar a tener esos viales hasta 30 días almacenados en las cajas de envío. Y finalmente está la opción de un refrigerador más convencional, que eso sí que está disponible en prácticamente, yo diría, todos los centros de vacunación, en el que podemos tener el producto hasta 5 días almacenado. Esa es realmente, bueno, y el poder contar con estas distintas opciones de almacenamiento es lo que nos están permitiendo ofrecer un acceso equitativo a nuestra vacuna en centros con diferente infraestructura. A nivel de logística de este transporte, ¿con quién coordina Pfizer el envío? ¿Directamente es con el Ministerio de Salud acá, es con la Caja Costarricense de Seguro Social? ¿O quiénes intervienen en el momento en el que ya se vaya a decidir y se vaya a tomar este envío para Costa Rica? Pues realmente depende de cada país, pero estamos pues trabajando muy estrechamente con quien sea que designa cada gobierno de cada país para liderar el programa de vacunación. Y sí querría enfatizar el acompañamiento que les estamos dando en todo el proceso, desde pues eso, revisar todas las distintas opciones que tienen para almacenaje de la vacuna, así como luego otros requerimientos para la administración de esa vacuna al paciente. Ese es un buen punto. O sea, Pfizer primero tiene que cerciorarse de que el destino cumpla con todos estos requisitos para un almacenaje seguro antes de hacer el envío. Es correcto. Nosotros queremos ganar confianza en que efectivamente también nuestros viales van a estar almacenados de forma adecuada y que finalmente esto va a ser un éxito para todos. Doña Bárbara, usted tiene, por la reseña que me enviaron los colegas de prensa, usted tiene mucha experiencia en esta cuestión de logística, en envíos durante muchos años. ¿A qué se asemeja este proceso que ya Pfizer haya tenido, por ejemplo, en otras ocasiones? Yo creo que este es el mayor reto que hemos vivido muchos de nosotros en nuestra vida profesional. Es todo un hito el conseguir poder distribuir una vacuna con este tipo de requerimientos y somos muchos los profesionales que realmente nos hemos involucrado para buscar la mejor solución, ¿no? y hacer que esto realmente sea viable y sea un éxito, incluso en países en los que pues, inicialmente se cuestionaba si pudiéramos tener la infraestructura, ¿no? Y es todo un orgullo pues, pertenecer a una de las organizaciones más sofisticadas en el mundo de la cadena de suministro, como es Pfizer, y bueno, yo creo que hemos ido encontrando retos, pero los hemos ido superando uno por uno. ¿Y hay algún estimado de cuántas personas pueden estar interviniendo en este proceso de logística, de transporte, a nivel de la farmacéutica, desde luego, porque obviamente acá habrá también gente involucrada, pero en el caso propiamente de Pfizer, ¿de cuánta gente estamos hablando? ¿Cuáles son los roles de trabajo que han tenido que asumir para poder sacar esta tarea? Definitivamente somos cientos de nosotros y quizás pasemos de 1000, ¿no? Hay mucha gente involucrada, desde la gente que está en las plantas de manufactura, asegurándose que somos capaces de manufacturar a escala y cumplir ese objetivo de 1.300 millones de dosis para finales del 2021, como bueno, luego también profesionales ya apoyando el lado de suministro para asegurarnos que tanto el traslado desde las plantas hasta los países se hace de forma adecuada, como luego todo el apoyo que tenemos en los mercados en los que estamos distribuyendo o vamos a distribuir la vacuna para asegurarnos que incluso esa solución local que se está diseñando a medida de la infraestructura de cada país es un éxito. Os digo cientos, quizás sean miles, pero es realmente un equipo altamente preparado
para que esto sea un éxito y con todo el orgullo que supone el poder estar haciendo esta tremenda aportación en el momento en el que estamos viviendo y todo el compromiso de que esto sea un éxito. Espero no salirme del área que le corresponde a usted, pero una vez que la vacuna se saca de la caja, de este almacenaje frío, ¿cuánto tiempo es el máximo que puede pasar antes de que sea aplicada y que no pierda las propiedades? Podemos tener estos viales fuera de un entorno como el que decíamos de menos 60, menos 80 grados o incluso después de esos 5 días en una nevera, podemos tener los viales a temperatura ambiente hasta 8 horas y media. Si fuese a desglosar este tiempo, me estoy refiriendo a media hora para que el vial se descongele, 2 horas para añadirle un cloruro de sodio, que es un diluyente que tenemos que añadir a la vacuna, y finalmente 6 horas para la administración al paciente. Y bueno, finalmente, agradeciéndole mucho de verdad estos minutos en Noticias Colombia para Costa Rica. Reiterar lo que hablábamos al principio de la entrevista, entonces, porque una de las dudas que con mayor frecuencia nos hacen llegar las personas que nos escuchan es ¿para cuándo, verdad? La expectativa de cuándo, entender que eso no depende solo de Pfizer, entonces tal vez redondear esa idea y que nos quede claro a todos de esta estimación o esta proyección que puede haber del arribo a Costa Rica. Estamos realmente ultimando esos preparativos ya para poder llevar nuestro producto también a Costa Rica y bueno, pues como decía anteriormente, estamos atentos a las indicaciones de las autoridades de salud y del gobierno para coordinar esos últimos esfuerzos y bueno, pues poder también vacunar a los costarricenses. Doña Bárbara, ha sido muy amable. Muchísimas gracias de verdad por atendernos y nosotros, bueno, nos vamos a mantener en conexión con el equipo de prensa y comunicación, esperando obviamente que ya se finiquiten todos esos detalles y luego poder conversar de otros temas en cuanto a la aplicación que se va a realizar aquí. Muy amable. Un placer. Buenas tardes. Buenas tardes.